¿Qué ocurrió realmente la noche en que Burkina Faso hizo desaparecer del cielo más de 75 millones de dólares en drones occidentales? ¿Por qué el mundo todavía no logra digerir lo que pasó? Pocas veces un solo evento ha sacudido tanto los cimientos de la geopolítica africana y mundial. Porque en apenas unas horas, 3 drones militares de última generación, cada uno con un valor de muchos millones de dólares, se desvanecieron sobre el territorio de Burkina Faso. No fue un accidente ni un error técnico. Fue una maniobra meticulosamente planeada por ingenieros y estrategas locales, ejecutada en un silencio absoluto, como una partitura cuidadosamente orquestada para no dejar huella. Por primera vez, un país africano defendió su propio espacio aéreo utilizando tecnología desarrollada en casa y el poder colectivo de su pueblo. No hubo llamadas de auxilio a potencias extranjeras, ni instrucciones desde Washington, ni paracaídas de París. Solo determinación, ingenio y coraje africano, igual que cuando, hace más de un siglo, Samori Touré y sus ejércitos resistieron la ocupación francesa con recursos limitados, pero una voluntad de hierro. Cuando la noticia se filtró, el asombro sacudió los despachos de poder en todo el planeta. Mandatarios en Estados Unidos y Francia no entendían cómo un pequeño país africano había logrado lo impensable: proteger sus recursos y desafiar la vigilancia más sofisticada, sin disparar una sola bala y sin perder el control de su narrativa. Pero lo que sucedió aquella noche fue mucho más que un logro de ingeniería. Fue un seísmo psicológico. África, por primera vez, no solo resistió, sino que desafió a quienes la vigilaban. Ese acto rompió siglos de resignación y dependencia, y reescribió en tiempo real el significado de soberanía africana. Así como la India, en 1947, desafió el orden colonial británico con la independencia, Burkina Faso desafió la vigilancia tecnológica internacional con ingenio propio. La verdadera pregunta ahora es si el mundo, y África misma, comprenderán lo que está en juego. Porque si este momento se ignora, África podría perder su oportunidad única de cambiar el destino, y el público global seguiría creyendo en viejos mitos de debilidad e inferioridad. Así como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1960 cambió la percepción mundial sobre la lucha por la igualdad, esta acción podría transformar la visión sobre el potencial africano. Quien protege su cielo, protege su historia, su dignidad y su futuro. Esta es la historia de cómo Burkina Faso dio una lección al mundo, una lección que todavía retumba en los radares de todos los continentes. Es la historia de cómo una nación pequeña puede dar un paso gigante en la defensa de su soberanía, tal como lo hizo Vietnam en los años 60 y 70 frente a una superpotencia. Pero cada victoria tiene un precio, y cada secreto protegido deja un eco en los pasillos del poder. Para entender lo que realmente sucedió, hay que volver a esa noche y escuchar el pulso de quienes arriesgaron todo. Porque ninguna victoria es gratuita. Siempre deja cicatrices, memorias y lecciones para las generaciones futuras. Detrás de cada dron derribado en África laten siglos de historia. ¿Cómo llegamos al punto donde los cielos africanos se volvieron campos de batalla invisibles? ¿Por qué la vigilancia se ha convertido en el nuevo rostro de la dominación? Para responder esto, debemos volver la vista atrás, a la época en que los aviones coloniales surcaban los cielos del continente sin permiso, imponiendo su voluntad desde arriba. Para entenderlo, basta mirar al Centro Memorial Webb Du Bois, en Accra. Este sitio no es solo un museo, es el corazón de la memoria y la resistencia panafricana. En sus paredes viven los rostros de quienes soñaron un continente libre. De Du Bois a Nkrumah, de Garvey a Sankara, de Mandela a Lumumba. Cada uno, en su tiempo, enfrentó el reto de imaginar y construir una África capaz de decidir por sí misma. Frente a esos retratos, en una cumbre reciente, delegaciones de 53 países africanos sellaron un pacto inédito. No hubo observadores occidentales, ni donantes imponiendo condiciones. Solo la firme voluntad de escribir, al fin,
un destino propio. Se respiraba el aroma del cacao y la manteca de karité, y el sonido de los auriculares de traducción llenaba el aire, mientras algo irreversible se gestaba. El acuerdo descansa sobre 5 pilares: verdad histórica, reequilibrio económico, retorno cultural, soberanía tecnológica y defensa común. Cada uno ataca una herida abierta por siglos de dominación. Cada uno recuerda, a su manera, experiencias como la de la Unión Europea, que se forjó sobre pilares de cooperación tras siglos de conflicto. El primer pilar, la verdad histórica, busca recuperar el control sobre la narrativa. Uniendo recursos para financiar archivos, museos y repositorios digitales, África se prepara para contar su historia con su propia voz. Este proyecto, valorado en más de 850 millones de dólares estadounidenses a lo largo de 10 años, tiene el objetivo de que la próxima generación de estudiantes, desde Dakar hasta Kingston, lea su propia historia escrita por su propia gente. Porque la memoria, dicen en el Sahel, es el primer territorio perdido y el último que se recupera. Ejemplos como el del Museo Nacional de Historia de Etiopía, que ha recuperado miles de documentos y piezas saqueadas, muestran el impacto de esta labor. Las escuelas comienzan a enseñar no solo las hazañas de los colonizadores, sino las gestas de resistencia local, las invenciones propias y los relatos de supervivencia colectiva. Así, la memoria deja de ser un lujo y se convierte en un arma para el futuro. El segundo pilar, el reequilibrio económico, desafía la vieja costumbre de exportar riqueza y traer pobreza. Con rutas comerciales sur-sur y un banco de desarrollo propio, respaldado por reservas de oro, cacao y litio, el objetivo es negociar sus recursos según su verdadero valor y no al ritmo de la especulación foránea. El banco, con un capital inicial de más de 12.000 millones de dólares, permite financiar proyectos sin depender de organismos occidentales. Es el inicio de una economía menos dependiente del sistema occidental, como hizo China con su Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para aterrizarlo en la vida cotidiana, esto significa que los productores de cacao en Costa de Marfil pueden acceder a crédito barato y negociar mejores precios, en vez de vender a intermediarios europeos. Los trenes que conectan Dakar con Lagos ya no dependen de consultoras extranjeras, sino de ingenieros africanos. Y las plataformas digitales de pago, creadas en Nairobi o Johannesburgo, permiten a los agricultores vender directamente a clientes en América Latina sin pasar por bancos internacionales. El tercer pilar, el retorno cultural, materializó un sueño pospuesto por generaciones: la repatriación de más de 12.000 piezas de arte y patrimonio saqueadas durante siglos de colonización. Este acto es mucho más que un gesto. Es una restauración de dignidad compartida entre pueblos hermanados por la historia y la resistencia. Ejemplos concretos abundan. Los bronces de Benín, exhibidos durante décadas en museos británicos y alemanes, han comenzado a regresar a Nigeria, donde serán exhibidos en galerías que narran la historia desde la perspectiva africana. Pero a África no solo le arrebataron manos y memorias. Durante décadas, fue laboratorio de tecnologías ajenas y guerras impuestas. La colonización del siglo XXI ya no usa bayonetas, sino satélites y enjambres de drones. El control del cielo pasó de los aviones coloniales a máquinas que vigilan, cartografían y transmiten datos en tiempo real, casi siempre al servicio de intereses externos. Así, como en la Guerra Fría, cuando las potencias usaban el espionaje aéreo para controlar territorios, hoy los drones cumplen esa función, pero con una precisión y alcance nunca antes vistos. Mientras tanto, los campos de oro nacionalizados, los corredores ferroviarios y los pozos de litio se han convertido en objetivos prioritarios de vigilancia extranjera. La información sustraída de estos cielos vale más que el mineral. Alimenta mercados distantes, manipula precios y anticipa injerencias políticas. En Ghana, por ejemplo, la fuga de datos sobre reservas mineras ha permitido a empresas extranjeras anticipar movimientos bursátiles y presionar por concesiones ventajosas. Frente a este asedio, el nuevo Banco de Desarrollo del Sur Global y los corredores comerciales independientes prometen un cambio radical. Ahora,
Es África quien diseña las reglas de su comercio y protege sus recursos con herramientas propias. La repatriación de artefactos culturales es, además, símbolo de una soberanía que se ejerce en todos los terrenos: memoria, economía, cultura y tecnología. Como Japón en los años 50, que protegió su industria local y luego emergió como potencia tecnológica, África ahora busca blindar su futuro con alianzas internas. Ignorar este pasado sería repetir la sumisión tecnológica y económica de otros siglos. Reconocerlo, entenderlo y actuar abre la puerta a una verdadera autodeterminación. Por eso, cada avance en la vigilancia de su propio cielo no es solo un éxito militar, es una revolución psicológica y política. Es mirar de vuelta a quienes siempre miraron desde arriba y reclamar el derecho a decidir sin tutelas extranjeras. Es, en suma, lo que hizo Corea del Sur al invertir en educación y tecnología propia tras la guerra, logrando independencia en sectores clave. Todo este contexto prepara el escenario para comprender por qué lo que sucedió una noche, aparentemente silenciosa, en Burkina Faso, fue mucho más que una simple operación militar. La noche que Burkina Faso derribó 3 drones occidentales cambió para siempre la percepción del poder africano. Por primera vez, un país africano demostró que podía proteger su cielo y su futuro sin depender de nadie más. Fue un mensaje claro: la vigilancia ya no es unidireccional, y África tiene la capacidad y el derecho de defender su soberanía. ¿Cómo resiste una nación con recursos limitados cuando las potencias más ricas del mundo la acechan desde el cielo? La respuesta no es solo tecnológica, sino también social y política. Así como Cuba resistió décadas de bloqueo económico innovando en salud y educación, Burkina Faso decidió apostar por el ingenio propio y la colaboración comunitaria. En la profundidad de la noche saheliana, 3 drones occidentales cruzaron silenciosos el aire sobre Burkina Faso. No eran solo máquinas, vigilaban, trazaban rutas militares, calculaban la ubicación de yacimientos de oro. Sus cámaras y sensores enviaban señales encriptadas a miles de kilómetros, a salas donde el poder global decide el destino de países enteros. Eran presagios de sanciones, intervenciones, manipulaciones de mercado. Era el pulso frío de un control invisible que se anunciaba como rutina, como cuando los satélites estadounidenses sobrevolaban la URSS durante la Guerra Fría. El presidente Ibrahim Traoré no recurrió a discursos encendidos ni a promesas vacías. Llamó a ingenieros y técnicos locales, gente formada con poco dinero, pero armada de ingenio y orgullo. El reto era brutal: crear una red antidrón y de interferencia eficaz, sin los presupuestos millonarios de Occidente. Cada estación debía costar menos de $7.000. Usaron viejas plataformas soviéticas y tecnología desarrollada en Burkina Faso. Así lograron que cada unidad costara una fracción de lo que valía un solo dron occidental. No hubo pánico ni gestos grandilocuentes. Solo un compromiso: defender el cielo con precisión, sin perder la calma. Cuando los drones volvieron a sobrevolar zonas estratégicas, la respuesta fue inmediata. 3 drones derribados en minutos, sin ayuda extranjera. No se importaron expertos, no se compraron soluciones caras. Solo conocimiento local, colaboración y el deseo de no ceder ni un metro más del aire propio. Ese día no solo se ganó una batalla tecnológica, se golpeó donde más duele, en la psicología del poder. Por primera vez, una nación africana miró a los ojos a los vigilantes y les dijo: aquí se defiende lo nuestro, con dignidad e ingenio. Se rompía una cadena de sumisión que había durado siglos, como lo hicieron los argelinos en su guerra de independencia, enfrentando una de las maquinarias militares más poderosas de la época. El riesgo era inmenso. Si fallaban, quedaban expuestos como débiles ante el mundo. Pero al triunfar, demostraron que la soberanía no depende de grandes presupuestos, sino de la voluntad de reinventarse frente al asedio. Burkina Faso había protegido su cielo y su futuro, y el mundo empezaba a mirar con otros ojos,
igual que muchas naciones del sudeste asiático, comenzaron a ser vistas tras su despegue industrial en el siglo pasado. Pero la victoria tenía un precio. La reacción de las potencias no se haría esperar. La pregunta era cuánto tiempo podría Burkina Faso mantener su recién conquistada autonomía antes de que llegara la próxima amenaza. Como en la historia de Chile tras nacionalizar su cobre, la presión internacional es siempre una posibilidad latente. Cuando el depredador es detectado, todo cambia. Aquella noche en Burkina Faso fue el inicio de un temblor geopolítico. En cuestión de horas, el eco recorrió el mundo. En las capitales occidentales primero hubo escepticismo, después temor. Informes confidenciales se filtraron con rapidez, revelando la realidad. Ya no existía el monopolio indiscutido de los cielos africanos. Washington y París actuaron de inmediato. Se organizaron reuniones de emergencia, se revisaron protocolos, y los asesores militares admitieron lo insólito. África ya no era un espacio vacío por donde sobrevolar sin consecuencias. Por primera vez, el control aéreo occidental mostraba fisuras. Como la caída del muro de Berlín, que mostró que el orden global podía cambiar de la noche a la mañana, la noche de Burkina Faso simbolizó el fin de una era. Mientras, los grandes medios intentaron reducir el incidente a errores técnicos o casos aislados. Pero los analistas independientes reconocieron lo inevitable. El equilibrio global acababa de mutar, y no habría retorno fácil. Las bolsas reaccionaron, los precios del oro y el litio fluctuaron, y los inversores comenzaron a replantearse sus estrategias en la región. En los despachos de inversores y consultores, el cálculo fue frío y directo. Si la resistencia africana se propagaba, los intereses occidentales podrían perder más de $3.000 millones en los años siguientes. Más allá de la amenaza militar, se abría una brecha en la arquitectura de poder económico. Las aseguradoras elevaron sus primas y las consultoras internacionales empezaron a recibir pedidos para evaluar riesgos en África Occidental. Al mismo tiempo, en África, el efecto dominó fue inmediato. Países vecinos como Mali, Níger y Guinea celebraron el logro y convocaron mesas conjuntas para repensar la defensa aérea continental. Se compartieron información, prototipos y hasta circuitos diseñados por jóvenes burkineses. Pronto, pequeñas empresas tecnológicas en Bamako y Conakry empezaron a fabricar sus propias antenas y sistemas de interferencia, adaptando soluciones a las realidades locales. En aldeas y ciudades surgió algo inesperado. Agricultores, técnicos y estudiantes de secundaria se organizaron como centinelas voluntarios. Montaron pequeñas estaciones de monitoreo, crearon aplicaciones locales y compartieron datos en tiempo real. África comenzaba a tejer su propia red de inteligencia popular, como lo hicieron los movimientos de defensa civil en la Segunda Guerra Mundial, donde la vigilancia ciudadana resultó clave para evitar ataques aéreos. La narrativa tradicional colapsó. Ya no eran solo cazados por ojos ajenos, ahora miraban de vuelta, con dignidad y sin miedo. El sometimiento dio paso al orgullo y la agencia recuperados. Cada vez que un adolescente aprendía a detectar señales de drones con su teléfono móvil, se sumaba una nueva capa de defensa y de confianza. Nació una ola contagiosa de confianza y cooperación. En cada rincón resonaba la pregunta: si Burkina Faso pudo, ¿por qué no nosotros? La hazaña de un pequeño país sembró la semilla de la autonomía y del deseo de escribir su propia historia. El mundo miraba atento. África, por primera vez en décadas, ya no era simple escenario de planes ajenos, sino autora de su propio relato. Para los pueblos africanos, lo que está en juego es dejar de ser vigilados y convertirse en protagonistas. Para el resto del mundo, es una prueba del poder de la unidad y la innovación frente a la adversidad. Como sucedió tras la independencia de Ghana en 1957, el eco de una victoria puede transformar regiones enteras. Pero detrás del triunfo, nuevas amenazas y desafíos asoman. La reacción internacional no tardará en escalar, y África deberá decidir cómo sostener su revolución sin perder lo conquistado. Como en la historia de Irán tras la nacionalización del petróleo,
La presión externa puede venir en forma de sanciones, sabotajes o campañas de desinformación. Por eso, la vigilancia debe ir acompañada de resiliencia social y económica. ¿Qué puede aprender cualquier nación o cualquier ciudadano de la noche en que África defendió su cielo? Más allá de Burkina Faso, el mensaje es ineludible. La soberanía no se pide ni se negocia, se forja con convicción, educación y tecnología diseñada para uno mismo. La historia está llena de ejemplos. Finlandia, tras resistir la invasión soviética en 1939, transformó su sistema educativo y tecnológico para volverse una sociedad resiliente y creativa. La experiencia burkinabé demuestra que no hacen falta presupuestos de miles de millones ni ejércitos monumentales. Lo esencial es el ingenio local, el sentido de propósito y la colaboración comunitaria. En una era de vigilancia constante, el conocimiento dirigido a un fin propio puede superar cualquier monto de dinero. Así como Israel desarrolló su propio sistema de defensa antimisiles Iron Dome a bajo costo relativo, Burkina Faso mostró que la innovación puede ser la mejor defensa. Así, la defensa trasciende lo técnico. También es psicológica. Mirar de vuelta desafía el mito de la dependencia inevitable, rompiendo siglos de resignación. Cuando una nación se atreve a observar a quien la vigila, redefine los límites de su propia autonomía. Es una revolución de la mente y del espíritu, tanto como de la tecnología. La integración entre universidades, comunidades rurales y redes de alerta temprana multiplica el efecto de la innovación. Nadie queda fuera. Quienes labran la tierra, quienes programan, quienes enseñan, todos suman en un sistema vivo. Cada estación de defensa antidrone en Burkina Faso surgió del cruce entre saber tradicional y ciencia moderna, mostrando cómo la unidad transforma lo ordinario en extraordinario. Así como en el modelo de los kibutz israelíes, donde la cooperación fue clave para la defensa y desarrollo, la colaboración horizontal se vuelve la mayor fortaleza. Pero el arma más poderosa no fue el código, ni la antena, ni el radar. Fue la narrativa. Cuando un país escribe su propia historia, decide cómo quiere ser visto y qué futuro desea crear. El derecho a contar lo ocurrido es tan valioso como el derecho a proteger los recursos. Por eso, la batalla por los cielos es también una batalla por las palabras y las imágenes, por quién relata y quién escucha. Burkina Faso demostró que este modelo es replicable. No se trata solo de defenderse militarmente. Cada nación puede adaptar, innovar y protegerse en economía, cultura e identidad. El ejemplo burkinabé invita a repensar la independencia como un proceso vivo, que empieza en la mente y se materializa en acciones concretas. Países como Ruanda han demostrado que, después del trauma y el conflicto, la inversión en innovación y educación puede transformar un país en menos de 2 décadas. Lo que está en juego no es menor. Aplicar estas lecciones puede significar independencia y prosperidad. Ignorarlas perpetúa la vulnerabilidad colectiva y abre la puerta a nuevas formas de dominación. Como enseñó la historia de Sudáfrica tras el apartheid, la reconstrucción de una nación exige valentía, memoria y visión compartida. Así llegamos al desenlace. El llamado a mirar hacia el cielo y hacia el propio interior, con la certeza de que la historia puede cambiar. Pero, ¿cómo se tejió esa noche el momento decisivo? Para entenderlo, hay que volver a la sala de control, cuando la amenaza era inminente y todo dependía de una sola decisión. En una pequeña sala iluminada por una lámpara de queroseno, ingenieros, soldados y líderes comunitarios debatían el siguiente movimiento. No había gritos ni caos, solo la tensión de saber que, de su elección, podría depender el destino de toda una generación. Cada dato analizado, cada señal interceptada, era un paso más hacia la autonomía real. La próxima vez que mires el cielo, hazte una pregunta. ¿Quién lo domina y quién escribe tu historia? ¿Quién decide qué información se recoge, cómo se usa y a quién beneficia? Porque cada vez que renunciamos a controlar nuestro propio cielo,
renunciamos también a decidir nuestro futuro. Aquella noche en que Burkina Faso neutralizó 3 drones militares occidentales, el equilibrio cambió para siempre. No fue solo un avance tecnológico, fue una rebelión mental y cultural contra siglos de vigilancia y dependencia. Por primera vez, un país africano desafió la narrativa global y reclamó su derecho a decidir su destino. Como cuando las colonias americanas declararon su independencia en el siglo XVIII, este evento marcó el inicio de una nueva era. Mirar de vuelta a quienes nos vigilan es más que defensa militar. Es la chispa de una nueva narrativa, una donde la soberanía ya no se mendiga, se conquista. Ahora no basta con proteger fronteras, hay que defender la dignidad, la memoria y los sueños de una nación. Cada vez que se desafía la mirada extranjera, se fortalece la autonomía económica, tecnológica y cultural. Pero la decisión no es únicamente de presidentes o generales. La responsabilidad es tuya, mía, de todos. Si bajamos la mirada, seremos prisioneros de relatos ajenos, de la explotación de nuestros recursos y de la vigilancia disfrazada de ayuda. Si elegimos mirar de vuelta, podremos cambiar el rumbo de nuestra historia compartida. La soberanía, aquí y ahora, es un derecho que exige defensa diaria. El futuro de África, y de cada comunidad que lucha por su identidad, depende de la capacidad de reclamar ese derecho. No como un favor concedido por otros, sino como fruto de valentía y conciencia propia. La historia, al final, siempre premia a quienes se atreven a mirar de frente. Así que la próxima vez que te cruces con el horizonte, pregúntate, ¿vas a mirar de vuelta? ¿A ser protagonista y no espectador? Porque el destino, esta vez, se elige mirando de frente, nunca con la cabeza agachada. Como dijo Sankara, la única lucha que se pierde es la que se abandona. El círculo se cierra, pero la historia apenas comienza. Hoy la decisión es tuya y nuestra, seguir siendo observados o desafiar la mirada y transformar el destino. Porque, en última instancia, quien controla el cielo, controla la tierra, la memoria y el sueño de todo un pueblo. Y esa es la verdadera lección de la noche en que Burkina Faso miró de vuelta.